El feminismo en el Perú ha ido avanzando a pasos agigantados en la igualdad de derechos, pero aún seguimos viendo algunas brechas. Nuestra máxima precursora del feminismo moderno y del movimiento obrero aquí en el Perú fue Flora Tristán, quien luchó por conseguir divorcios, la lucha por el cambio social y reconocimientos de la mujer. Alrededor del año 50 es cuando tanto las feministas del Perú encabezan la lucha para poder llegar a hacer que las mujeres puedan llegar a votar. Consideraba, por lo que me habían enseñado los medios de comunicación, que el activismo era realmente hacer bulla por las puras, como ser escandalosa, cuando en realidad no tiene nada que ver, significa alzar la voz. El hombre y la mujer no son iguales, porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. El feminismo, ¿qué es eso? El feminismo es juntar mujeres diciendo, ok, yo no soy la única que sufre este tipo de discriminación, ¿no? Siempre la violencia de género, la discriminación por ser mujeres se trató como un tema privado, ¿no? Pero el feminismo lo que hace es decirte, oye, esto es un asunto público, es un asunto de cómo está armado todo el sistema social, y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Y ahí fue que comenzaron a nacer acá en Perú las primeras ONGs, como Manuela Ramos, como Flora Tristán, etc. Yo ingresé al movimiento feminista en la etapa de la universidad. He hecho acciones para poder cambiar este país y el mundo entero desde que tenía 8 años. Era animalista, ambientalista, sin embargo, no era consciente del enfoque de género, no era consciente de la situación de violencia que atravesaban las mujeres y que era diferenciada con respecto al resto de la población. El feminismo para mí ha sido un viaje de corrido. No puedo reconocer un momento específico en el que me autodenominé como feminista de por sí, pero creo que toda la vida cuestioné ciertas actitudes, ciertos paradigmas, tanto dentro de mi casa como fuera de mi casa, tanto dentro de mi familia como fuera de mi familia, entre mis amistades. No me gustaban estas desigualdades tontas que creo que se generan por tradiciones, por costumbre, pero creo que el momento clave en donde dije, esto que estoy haciendo es ser feminista, es luchar contra una desigualdad que, digamos, es hasta cierto punto invisible. O sea, invisible porque, bueno, estamos todos acostumbrados a trabajar y vivir bajo ese paradigma. Entro al movimiento exactamente, primero me convierto en aliada en el año 2017. Entro porque principalmente empecé a hacer una tesis de investigación, ya que surge lo que es el movimiento Ni Una Menos en el 2016. Entonces, al investigar por mi tesis, empiezo a leer, a encontrar muchas historias que logran sensibilizar tanto mi mente como mis propias experiencias. Entonces, eso me impulsa para poder, ¿no?, aprender más y de esa forma ingreso al feminismo. Yo siento que no hay fecha exacta en donde yo te puedo decir que a partir de ese momento me volví feminista, porque han sido años de deconstrucción, de cuestionarme, de pensar en qué está bien, qué está mal, qué es lo correcto, pensar y recordar mis experiencias personales también. A mí siempre me educaron de chiquita como feminista, ni siquiera sabía que era feminismo, digamos, pero siempre me comenzaron a enseñar sobre las desigualdades, sobre el tema de las mujeres. Recién a mis 18 años, en Yahoo, porque ni siquiera existía Google, fue que descubrí que existía esto que se llamaba feminismo. Y como que le puse etiqueta y dije, ok, sí, yo soy feminista, ¿no? Siempre lo he sido. El machismo y el acoso son enfermedades que han existido en el país a lo largo de mucho tiempo.
Diferentes experiencias y situaciones de violencia desembocaron en una reacción necesaria y en un movimiento vital para cambiar la situación de la mujer en el Perú. Yo nunca me voy a olvidar tanto. Cuando habré tenido entre 8 o 10 años, estaba sentada en el asiento del copiloto de mi mamá. O sea, mi mamá manejaba y yo estaba con el asiento y estaba leyendo un libro, porque yo tenía este superpoder de que podía leer en el carro en movimiento y no marearme. Entonces, estaba leyendo mi libro, así, y estaba en un semáforo, y al costado mío paró una combi alta, como un micro. Y de la nada yo estaba muy concentrada leyendo mi libro, y veo que mi mamá, de estar en el asiento, o sea, de estar como en el asiento del piloto, se estira hacia donde yo estaba, como que se estira hacia mí, y abre la ventanilla de mi lado, y le grita al microbusero: tiene 8 años, enfermo de mierda. Y yo no entendía lo que pasaba. Y como que el tipo se fue, o sea, ¡boom!, voló, y mi mamá se puso a llorar. Y yo no entendía por qué. Y pasaron varios años hasta que me di cuenta de que mi mamá lloraba de impotencia porque ese tipo se estaba masturbando mirándome las piernas. Yo tenía 8 años. Esas cosas son las que no ven. Yo en esa calle, en ese espacio público, fui un objeto sexual para el microbusero del costado. Y mi mamá lloraba de impotencia porque sabía lo que se me venía. Sí, y no es una cuestión de clase social, ¿eh? En mi caso, de los 8 años he sufrido acoso sexual en la calle, tocamientos indebidos, desde los 9, 10, 11, 12, todos los años de mi vida he sufrido ataques tanto de tocamientos, de acoso sexual, verbal, en la calle, tanto en el colegio, y por último, tanto con mi última pareja, con la que sufrí violencia. Entonces, hubo un momento en mi vida en que dije, ok, esto no es normal. Si fuera normal, no me sentiría mal de recordar cada situación o de ver situaciones semejantes a las que yo pasé, y no deben ser tolerables. Eso tiene mucha carga en las mujeres, en su desarrollo, en su empoderamiento. Esto genera en muchos casos que la mujer viva sumisa, calle, sienta vergüenza, tenga temor de mostrar su cuerpo, así sea una falda, así sea un polo, o así sea andar en una casaca, porque lamentablemente eso genera que los hombres pues crean que somos objetos, muchas veces objetos sexuales. Sí, dentro de todo tengo suerte y lo sé, y estoy casi así agradecida con la vida de que no me haya pasado cosas terribles como las que he ido conociendo en el camino. Pero bueno, acosos callejeros, las metidas de mano, ¿no? Esas cosas que encima tenemos que decir, pucha, qué suerte que no me ha pasado nada más, ¿no? Pero, y bueno, de repente pues el enamorado celoso, tóxico, replicando comportamientos así machistas que te das cuenta después de decir, oye, pero esto no es amor, ¿no? Estos son celos enfermos, inseguridades, que son parte de lo que te pintan también como tienen que ser las relaciones, ¿no? La educación sexual integral puede jugar un rol importantísimo en la lucha por erradicar la violencia de género. Incluso, ahora en pleno siglo XXI, el sexo sigue siendo un tema tabú, y lamentablemente esta falta de conocimiento puede propiciar la expansión de agresiones sexuales. Muchas veces las violaciones, ejemplificando en la sierra, no se reconocen porque creen que las niñas, llega un hombre mayor y dice vamos a jugar, y ellas no saben que eso no es un juego, porque ahí hay un montón de factores. El factor educativo que no les hizo reconocer cuáles son sus partes, qué partes no se deben tocar, qué es el sexo, el coito. Entonces no pueden identificar, y no es más que cuando están embarazadas, que tampoco sabían qué es un embarazo,
la educación sexual integral y el acceso a la educación sexual integral es un derecho que nos va a permitir poder formar ciudadanos y ciudadanas mucho más conscientes, que vean el mundo desde el consenso y no desde la imposición o desde los estereotipos, ¿no? Y en la práctica eso no solo beneficia a las mujeres, sino en realidad beneficia a la sociedad en general, nos beneficia como país, nos beneficia como sociedad entera y nos ayuda a caminar hacia una democracia real, ¿no? La educación sexual tiene que empezar desde que son pequeños. O sea, la primera la primera lección de educación sexual es, apenas sabe hablar el niño o la niña, apenas aprenden a hablar, nombrarle cómo se llaman sus genitales, ese es el pene, esa es la vulva, y tú solo te lo tocas y nadie más te lo toca. Esa es la primera lección. Y se tiene que empezar literal a esa edad, ¿no? Después obviamente hay que ir desarrollando los temas según el interés y la curiosidad del niño o la niña, pero hay que ir buscando en el camino, como mamás, como papás, como educadores, no sé, motivos, ¿no? Circunstancias de las cuales podamos sacar este tipo de conversaciones y que sean un hábito, ¿no? Para que no lleguen efectivamente pues, a los 13 a 14 años sin haber escuchado al adulto decir pene o vulva, porque el adolescente va a decir a esa edad como, no me hables de esto, ¿no? Qué roche, no quiero saber de estas cosas de ti. O sea, además ya probablemente ya investigó en internet y de la pornografía, donde sea, ¿no? Por eso mismo es que tenemos que comenzar desde pequeños. La educación sexual comienza a los 2, 3 años de edad. No olvidemos que el feminismo no es un odio que se da hacia los hombres. El feminismo busca erradicar este tipo de situaciones que sigue poniendo en peligro a las mujeres, como el machismo, siendo el principal y que toma un protagonismo muchas veces en situaciones tan cotidianas en nuestras vidas, al igual que el acoso en las calles. La importancia de la educación sexual integral debería poder darse en escuelas y universidades. Debería tener un acceso público, pero no olvidando que esto debe empezar desde casa.